Ok, entonces vamos a comenzar con la función exponencial de base A. Vamos a definir esta función de la siguiente manera. Vamos a definir un número real positivo distinto de 1. Entonces la función f de R en R que ustedes están viendo ahí se conoce como la función exponencial de base A. ¿Ok? Entonces, para eso, quiero establecer que el dominio de esta función, ¿ya? El dominio de esta función, ¿se escucha demasiado bajo? Yo lo escucho bien, profe. Igual, Algunos profe, lo escuchan se lo bajo. escucha bien. Ya, Igual. Igual lo escucho un poco bajo, pero se entiende. ya. Si no, es que me preocupa por la grabación después. El dominio de la función son los reales. El recorrido de esta función son los reales positivos, es decir, el intervalo abierto del 0 al infinito. Aquí aparece una propiedad importante, que es que para todo x en los reales, la función exponencial es siempre un número positivo. Así como la valor absoluto era mayor o igual que 0, la cuadrática era mayor o igual que 0, y la función raíz cuadrada, ¿cierto? También era mayor o igual que 0. Bueno, la exponencial es mayor estricta que 0. ¿Ok? Y si la A es negativo y el exponente es impar. ¿Qué es lo que dice aquí? Para A, un número real positivo distinto de 1. Ya, perdón. La función exponencial, justamente, es una función definida para una base positiva. La función exponencial de bases negativas no está definida. ¿Ya? X puede ser Gracias. cualquier real, pero la base tiene que ser un número a un número real positivo distinto de 1. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a ver algunas cosas importantes de la función exponencial. Como les digo, voy rápidamente avanzando. Como son sus propiedades que nosotros ya conocemos dentro de lo que ya sabemos de ella, que corresponde a esto. Todo número elevado a 0, distinto de 0 por supuesto, 1. La suma de los exponentes, ¿cierto? Es la multiplicación de potencia. La resta de los exponentes, la división de potencia. Estas son propiedades que ustedes conocen. Si a elevado a x1 es igual a elevado a x2, entonces x1 igual a x2. Esta propiedad en particular se utiliza para resolver ecuaciones exponenciales. Yo voy a complementar también con un par de propiedades. A elevado a x por b elevado a x, a b elevado a x. Y a elevado a x partido por b elevado a x también es a sobre b elevado a x. Por supuesto, b es distinto de 0. ¿Sí? Además, ¿cierto? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerle quinta a esta. 6. Y una séptima propiedad que yo agregaría a elevado a x y eso elevado a y es a elevado a x por y. ¿Sí? No creo que sea desconocido para ustedes esto, ¿no? Lo conocían, lo habían visto. Sí, Sí, profe. para la Sí, PTU. profe. Sí, cierto, para la prueba de transición. Me preguntaron si la función raíz cuadrada es una función exponencial. La respuesta es no. Porque la base de las funciones exponenciales es un número, no una función, no una variable. ¿Ok? Entonces, a partir de lo que recién comentábamos, una observación importante dentro de la función exponencial justamente es que el conjunto de los ceros de la función exponencial es vacío. ¿Ya? La función no tiene ceros, por lo tanto la función nunca intersecta el eje X. Nosotros delante lo dijimos, para todo A en los reales positivos, a excepción del 1, y X en R, se tenía que A elevado a X era siempre un número positivo, por lo tanto nunca es 0. ¿Ok? Bueno, la gráfica de la función exponencial depende de su base. ¿Ya? Depende de su base. Entonces aquí tenemos dos opciones.
la función exponencial puede ser creciente si a es mayor que 1 y decreciente si a está entre 0 y 1. ¿Ya? Ambas funciones son el gráfico de la función a elevado a x. Pero en cada una de ellas el a es distinto. Un ejemplo de esta función podría ser, por ejemplo, el 2 elevado a x. Y un ejemplo de esta función, voy a poner como ejemplo, y un ejemplo de esta otra función podría ser, por decirles algo, 2 elevado a menos x o 1/2 elevado a x. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos a ver algunas propiedades de las funciones exponenciales dependiendo de su gráfica. A partir de lo anterior, ¿qué es lo que se puede decir? A partir de lo anterior, podemos mencionar que la función exponencial, cuando la base está entre 0 y 1, es decir, estamos hablando de una función cuyo comportamiento gráfico es este, es este que está acá, ¿cierto? Pasa por el 1 y cae. Pasa por aquí, después cae violentamente hasta el 0. X. Ya, esta de acá. El valor de a tiende a 0 cuando x se hace más grande, eso se ve claramente en la medida que esto va creciendo, esto va acercándose cada vez más al eje x, y se concluye que es una asíntota horizontal esta recta. Esta recta se le llama asíntota porque la función, en la medida que va avanzando, se va acercando pero nunca la toca. Y además la función es decreciente. Es decir, si x1 es menor que x2, entonces a elevado a x1 es mayor que a elevado a x2. Aquí la desigualdad se invierte cuando hablamos de funciones exponenciales cuya base se encuentra entre 0 y 1. El ejemplo yo se los di acá, 1/2 a la x. Ahora, para el otro caso, cuando a es mayor que 1, tenemos un comportamiento gráfico que es justamente así. Está aquí el 1 y esto empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir y se dispara. Entonces, al momento que recorro hacia los valores negativos, la función efectivamente, la normal, la exponencial que todos conocemos, va cayendo hasta 0. Entonces tenemos una asíntota horizontal también aquí, porque justamente esta recta de aquí también limita el gráfico de la función. Y por otro lado, la función es creciente, es decir, en la medida que esta va avanzando, esta va subiendo, ¿no? Sube, 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 sube indefinidamente. Por lo tanto, esta propiedad también se cumple. ¿Ya? En este caso cuando es decreciente y en este caso cuando es creciente. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Hacer un ejemplo aquí de gráficas de funciones exponenciales como para poder entender cómo se trabajan. A pesar de que uno puede usar graficadores, pero la idea es saber armarlas. Entonces, miren. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando queramos graficar funciones exponenciales es determinar un par de cosas importantes. La base a, en este caso es 2, mayor que 1. F crece. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Por otra parte, si nosotros evaluamos la función en 0, yo reemplazo 2 elevado a 0 más 1, eso te queda 1 más 1, 2. Entonces hay un punto de intersección con el eje Y, que sería el 0,2. Entonces miren cómo es la cosa. Partimos del modelo f de x o f1 de x, si ustedes quieren, 2 elevado a x. Esta función es asintótica, esto pasa por el 1 y esto crece. Ok.
¿Qué le hace ese 1 a la función? Lo que hace es subir toda la función una unidad. Aquí estoy graficando el 2 a la x. Entonces ahora vamos a graficar la función original, que es 2 a la x más 1. Es el mismo gráfico, pero este puntito va a subir una unidad. Todo va a subir una unidad. Por lo tanto, nuestro gráfico ahora, ¿cómo va a quedar? Va a quedar de esta manera. Pasa por el 2, ¿cierto? Tiene como recta el 1, ¿cierto? Porque todo esto subió una unidad y por lo tanto ahora el gráfico es este. Bueno, a mí no me quedó muy bonito, pero se entiende. ¿Por qué esta recta sube, cierto? Porque como les decía, este 1 viene a trasladar a la función una unidad. Entonces todo este gráfico sube una unidad. Entonces esta recta que estaba en 0 ahora va a estar posicionada en el 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno, aquí les voy a mostrar el gráfico mejor hecho, ¿ya? Como para que vean justamente que el gráfico justamente es este que está aquí mostrado en azul. Como podrán observar, efectivamente la función original, que es la 2 a la x, acá se produce la 2 a la x más 1, la recta 1 está ahí, y toda la función sube una unidad. ¿Ven? El punto que estaba en 1 ahora está en 2. El recorrido de esta función claramente es desde el 1 para arriba. Entonces sería el intervalo abierto del 1 al infinito. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Profe, ¿Sí? entonces de la función original se podría decir que el recorrido es del 0 al infinito, ¿cierto? Exacto. Exacto. La original, el recorrido, por eso se decía que, por eso cuando partimos viendo las propiedades dijimos, el recorrido era del 0 al infinito, es decir que para todo x en r la función exponencial es siempre positiva. Bien. Vamos a ver otra función importante. Esta es muy importante, la que vamos a ver ahora. Se conoce como la función Euler. Función de Euler o el número de Euler, que es la función exponencial natural. Se anota como e elevado a x, exponencial de x, donde la base corresponde al número 2.7118 aproximadamente, que corresponde al número e. ¿Ya? Podrán observar que e es mayor que 1. F es creciente. Estamos hablando de f de x igual a e elevado a x. F de 0 es e elevado a 0, que el hecho que sea e no lo hace distinto a las otras, es simplemente igual a 1 eso. Y por lo tanto, la gráfica de nuestra función exponencial natural es igual a cualquier función exponencial creciente, es decir, pasa por el 1, ¿cierto? Y la función exponencial natural sería de esa forma. Su homólogo, la exponencial con exponente negativo, sería lo mismo pero al revés. Esta sería e a la menos x. ¿Se entiende? ¿Por qué en f de x siempre reemplaza con 0? No le entiendo, ¿cómo? ¿Por qué en f de x siempre reemplaza con 0 y no con 1 o 2? No, con 0 porque quiero saber su intersección con el eje y. Básicamente por eso. Ya. Entonces ese punto de intersección siempre nos va a decir la posición de esta curva. ¿Ya? Gracias. Entonces eso es como súper importante. Ya, vamos con un ejemplo 2.
Ya, entonces tenemos esa función. Nos piden determinar el dominio y recorrido de nuestra función. Nos piden determinar el conjunto H de los X en el dominio en donde la función vale 0. Y luego con esa información, graficar. Entonces vamos con la solución. ¿Cuál es el dominio de la función exponencial? Los reales. Los reales. Nada más. No hay nada más que decir. ¿Ya? Para el recorrido, tenemos que I igual a 1/3 de X más 1 menos 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren. Despejamos. Te queda I más 3 igual a 1/3 de X más 1. ¿Cómo es nuestra función exponencial? Creciente. Decreciente. Bien, Decreciente. estamos de acuerdo que es decreciente, Decreciente. pero además el número, este número, ¿cómo es? ¿Positivo, negativo, cero? ¿Qué es? Positivo. 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 Estoy de acuerdo con que es decreciente, pero para el recorrido, para efectos del recorrido, yo necesito tener una desigualdad, una relación que me permita saber qué valores de I voy a tomar. Entonces yo sé que el número de la exponencial es siempre positivo. Por lo tanto, esto que está aquí también. De ahí, Profe, ¿sí? no entiendo por qué es decreciente. Ah, pero yo no he hablado de eso. Tus compañeros lo dijeron porque la base es menor que 1. Ah, ya. Vale. Entonces de ahí tenemos que I más 3 es mayor que 0, de donde justamente tenemos que I es mayor que menos 3, y por lo tanto tendríamos que el recorrido de la función f sería el intervalo abierto del menos 3 al infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Vamos con la parte B. Vamos a determinar el conjunto en donde la función se hace 0. Entonces te piden h de los x en el dominio son los reales, en donde la función es igual a 0. Entonces tenemos 1/3 de x más 1 menos 3 igual a 0, si y solo si 1/3 a la x más 1 igual a 3, ¿cierto? Sí. Ya, pero 1/3 a la x menos 1, yo lo puedo escribir como 3 a la menos 1, ¿cierto? El 1/3, y todo eso elevado a x más 1, ¿o no? Sí. Y eso igual a 3. Si nosotros multiplicamos exponentes, esto lo podemos escribir como 3 a la menos x más 1 igual a 3, que es lo mismo que 3 elevado a 1, ¿o no? Sí. Y por lo tanto, como las bases son iguales, yo puedo igualar exponentes. De ahí tendríamos entonces que menos x más 1 es igual a 1. Es decir, menos x menos 1 igual a 1. Es decir, menos x vale 2. Por lo tanto, x vale Menos 2. menos 2. De este modo, h es el conjunto de los ceros, ¿cierto? Porque justamente ahí la función se hace 0. Sería el elemento menos 2. Bueno, con toda esta información podemos graficar. Vamos a hacer nuestro gráfico. Fíjense en lo siguiente. La función es 1/3 a la x más 1 menos 3. Vamos a ver qué información tenemos. Dominio de la función f son los reales. El recorrido de la función f, el intervalo del menos 3 al infinito. Si evaluamos la función en 0, nos queda 1/3 elevado a 1 menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. O sea, esto sería 1/3 menos 3. O sea, sería menos 8/3. ¿Cierto?
Por lo tanto, Sí, pero ¿sí? Intersecta al eje Y en 0 menos 8 tercios. La base es 1/3, menor que 1. Por lo tanto, f es decreciente. ¿Estamos de acuerdo? sí, Y además de la información que sacamos del punto B, sabemos que la función intersecta al eje X en el punto menos 2,0. De B intersecta al eje X en menos 2,0. ¿Cierto? Porque justamente, recuerden que el conjunto H eran los valores en donde la función f se hacía 0, o sea, donde cruza el eje X. Y eso ocurre en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, con toda esa información podemos graficar. El gráfico, ¿cómo quedaría? X, Y. A ver, tenemos, por aquí voy a colocar el menos 2. Por ahí pasa. Por acá abajo, no lo hice a escala, pero voy a tratar de cómo hacerlo un poco a escala. Bueno, ahí me voy a tener que alargar. Menos 1, menos 2, menos 3. Aquí hay una asíntota, ¿sí? Porque era del menos 3 al infinito. Además, teníamos como información que intersectaba el eje Y en menos 8 tercios. Bueno, el menos 8 tercios, ¿dónde está? Está por aquí, por decir algo. O sea, pasa por acá, pasa por ahí, y la función es decreciente. Por lo tanto, más o menos el gráfico debería ser una cosa así. Lo hago punteado porque es más fácil para mí tirar la raya. Profe, ¿Sí? cuando solo está el a elevado a x y no hay un otro número que le reste o que le sume, nunca se llega a topar con el cero, ¿cierto? No, nunca. La función exponencial es siempre positiva. Lo que pasa es que acá hay una traslación vertical hacia abajo por ese menos 3. No sí, pero me refiero a cuando no hay traslación, nunca toca, pero tiende a ser cero, ¿no? Sí, pues, se acerca. Después de esto vemos derivada, ¿Mm? después de esto se ve derivada. No, todavía falta paso. Ah, ya. ¿De dónde saqué que la función intersecta en el menos 2? Bueno, cuando calculamos los ceros, eso lo sacamos, pues. Dijimos que la función es 0 ahí. Profe, ¿Sí? pero ¿por qué el 3 elevado a x menos x más 1 quedó como 1? O sea, quedó como menos x más 1. ¿Por qué pasó eso? No, lo de abajo. Eso, el paréntesis del x más 1. Abajo. Ahí. Porque la propiedad que yo comenté delante es que a elevado a x igual a elevado a y es equivalente a decir que x igual a y es una propiedad de las funciones exponenciales que te permite resolver ecuaciones al igualar bases. Por lo tanto, ¿y aquí qué es lo que tengo? Tengo esta base y tengo esa base. Son iguales, por lo tanto sus exponentes son iguales. Ah, ya. Vale, gracias, profe. Ok. Bueno, hablemos un poco de la función logaritmo. La función logaritmo
Resulta que la función exponencial es biyectiva. ¿Ya? Entonces la función de f de r en r más definida por la exponencial es una función biyectiva. En consecuencia podemos definir su inversa. Esa inversa la vamos a llamar logaritmo de base a. Entonces, mucha atención. Si f de x es a elevado a x, entonces su inversa es logaritmo en base a de x. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio porque este ejercicio nos va a servir después para poder trabajar. Si f de x es 2 a la x, ¿cuál es la inversa de esa función? Logaritmo base 2 de x. Exacto. Si f de x es igual a 1/3 elevado a x, ¿cuál va a ser su inversa? Logaritmo 1/3 de x. No es Exacto. logaritmo. Ah, no. Logaritmo en base a 1/3 de x. O sea, la base de la exponencial te define quién es su inversa. La base de la exponencial te define quién es su inversa. La base de la exponencial te define quién es la inversa. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante. A partir de eso, vamos a hablar de la función logaritmo como tal. Yo tengo una función f, ¿ya? Se tiene que la función exponencial va de los reales a los reales positivos, tal que a un x le asignamos un y, que es un f de x para nosotros, y ese es a elevado a x. Dijimos que a era mayor que 0 y que a era distinto de 1. Bueno, la inversa de la función, recuerden que la inversa va al revés. Por lo tanto, iríamos ¿de dónde hasta dónde? De Los r reales más positivos a los reales. a r. Vamos al revés, ¿cierto? Recuerde que si yo tengo una función f, ¿cierto? Esta es f, que va de a en b. La inversa va a ir al revés, desde b hasta a. Por eso se llama inversa, porque doy vuelta a la función. Bueno, la función inversa de la exponencial es la logaritmo. Y f a la menos 1 de x, y esa es logaritmo en base a de x. A partir de eso, entonces, entendiendo esto que estamos comentando, vamos a definir lo siguiente. La función f de r en r más corresponde a la función exponencial. Entonces, para a mayor que 0 y a distinto de 1, la función de r más en r, o sea, al revés, definida por el logaritmo en base a de x, llamaremos logaritmo de base a. De modo que y igual al logaritmo en base a de x, si y solo si, a elevado a y igual a x. Esta definición ustedes la vieron en el colegio, ¿no se acuerdan? Sí, Sí. ¿Ya? Y esto nace de lo siguiente. Logaritmo en base a de x es igual a y, si y solo si, y yo les recomiendo que aquí hagan lo siguiente. Para aprendérselo, base elevado al resultado igual a argumento. De esa forma es mejor aprendérselo. Entonces usted dice, ah, ya. Si eso sucede, entonces la base elevado al resultado tiene que ser igual a este argumento. Esa es la relación entre la función exponencial y la logaritmo. A partir de eso podemos definir lo siguiente. Logaritmo en base a de a elevado a x es siempre x. Y a elevado al logaritmo en base a de x también es siempre x. ¿Estamos? profe, eso sería porque el x que está elevando a la a en la primera parte puede pasar atrás a multiplicar y queda logaritmo base a de a, que es 1, Exacto, y queda x por 1. exactamente. Claro, Ya, eso es lo ya. que conocen de manera numérica,
pero de manera algebraica y de manera funcional diríamos en el fondo que la función exponencial y la logarítmica son inversas entre sí. Por lo tanto, es de esperar que f o f a la menos 1 sea la identidad en x. O que f a la menos 1 o f. Yo no sé si hablamos de esto. Creo que no habíamos hablado mucho de eso. Corresponde a esta función identidad. ¿Ya? Lo que sucede es que cuando yo tengo una función inversa, como tal, la función inversa se puede componer con la función original, ¿ya? Y siempre va a dar x. Por ejemplo, ¿cuál es la función inversa de la raíz cuadrada? Función de raíz. No, pues, ¿cuál es la función inversa de la raíz cuadrada de x? Cuadrado de X. El x X cuadrado, elevado ¿no? a 2. X elevado a 2, ¿cierto? Entonces, si yo compongo la x cuadrado con la raíz cuadrada, me da x. Lo que ustedes conocen, si yo le aplico raíz cuadrada al x cuadrado, me da x, po, siempre y cuando esté bien definida, ¿cierto? Pero ahí entraría lo que es una función compuesta. Sí, po, ahí estamos hablando derechamente de la composición de funciones. ¿Ya? Ahí estamos hablando derechamente de la composición de funciones. Bien. Profe, que escribió I de X. Sí, identidad de x. Ah, ya. Función identidad, que en el caso de los números reales la identidad es la x. La función igual x. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, existe una función, así como existía una función exponencial especial, también existe una función logarítmica especial. Esta función logarítmica especial se llama logaritmo natural o neperiano. A nadie le gusta mucho ese nombre, pero se le llama logaritmo natural, es la más conocida como la logaritmo natural, que es la inversa de la exponencial y la denotamos de esta manera. Logaritmo natural de x. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de esto, miren, si y es e elevado a x, entonces logaritmo natural de y va a ser igual a x. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, despejar x en una ecuación exponencial con este tipo de base, aplico su logaritmo inverso, que sería el logaritmo natural. De aquí, podemos decir que el logaritmo natural de e elevado a x es x, y que perdón, elevado al logaritmo natural de x también es x. Para todo x en este intervalo. ¿Ya? Entonces, así como arriba teníamos las identidades para cualquier logaritmo, para este logaritmo especial y este exponencial especial también hay una relación que las conecta. ¿Estamos de acuerdo? Observación. Observación. Quiero hacer la siguiente observación. Logaritmo natural de x en algunos libros también está escrito así, como logaritmo en base e de x. ¿Ya? Cuando le pongan esto, en el fondo es el equivalente al famoso logaritmo natural. ¿Ya? Profe, y E toma el mismo valor que antes, ¿cierto? Sí, 2, exacto. Sí, E sigue siendo, siempre que hablemos de E vamos a hablar de 2,71, 82 y así. ¿Ya? Siempre vamos a hablar aproximadamente de ese valor. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias geométricas de la exponencial y de la logarítmica? ¿Cuáles son estas consecuencias geométricas? Básicamente esto es lo que sucede. La función y su inversa, bueno, todas las funciones exponenciales, todas las funciones con sus inversas tienen esta característica. La función a elevado a x está representada por, voy a agrandar porque se ve como chico. Sí, ahora sí. Ahí sí, sí, se ve muy chico, así que la función
yo aquí igual lo voy a reescribir. Lo que está en azul, bueno, esta figura es para a mayor que 1. Es decir, cuando la función exponencial es creciente. Lo que está en azul corresponde a la función a elevado a x. Lo que está en rojo corresponde a la función logaritmo en base a de x. Entonces, ¿qué característica tiene? Básicamente que la función con su inversa son simétricas respecto a la identidad. Eso significa que si yo compongo a con el logaritmo en base a de la identidad, esta es la recta e igual a x. Entonces hay una simetría. ¿Se dan cuenta que es como un espejo? Es como una especie de espejo. Y lo mismo sucede en la otra. ¿Ya? Lo mismo sucede en la otra. Yo acá tengo la función y igual a x. La azul es y igual a elevado a x. Y la roja es y igual al logaritmo en base a de x. Pero en este caso, la base está entre 0 y 1, o sea, la función es decreciente. Por lo tanto, cuando la base es mayor que 1, la logaritmo tiene esa forma. Cuando la base está entre 0 y 1, la logaritmo tiene esta otra forma. ¿Ya? Esos son gráficos, modelos que nosotros debemos manejar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder entender cómo determinar inversas. ¿Ya? Ejemplo. Si f definida por f de x igual a 3 a la x más 4 más 9, determine su función inversa. Bueno, ¿cómo determino la inversa? Nosotros sabemos cómo determinar una función inversa. Se los voy a explicar ahora. Para poder determinar una inversa en todo tipo, no necesariamente en la exponencial, lo primero que tenemos que hacer, lo primero es despejar x. Entonces, solución. Para determinar la inversa, debemos despejar x como una función de y, sabiendo que y es una función de x. Entonces, y igual 3 a la x más 4 más 9. Vamos despejando. Y menos 9 igual a 3 elevado a x más 4. ¿Todo bien hasta acá, cierto? Sí. Ya. Entonces, yo miro acá la base. La base de mi función exponencial es 3. ¿Qué logaritmo aplico para sacar esa base y despejar la x? Logaritmo de 3 en x más 4. Logaritmo en base 3. Solamente eso. Aplico el logaritmo en base 3. Así se anota. Entonces yo aplico el logaritmo en ambos lados de la igualdad. ¿Y qué me va a quedar? Logaritmo en base 3 de y menos 9 es igual a x más 4. ¿Se entiende, no? ¿No se aplica a los dos lados? Se aplica a los dos lados, pues de hecho lo aplicamos a los dos lados, porque si no lo hubiera aplicado, ese 3 no habría desaparecido. Al Ah, verdad. aplicarlo, desapareció y solamente quedó el exponente, que es x más 4. ¿Me siguen? ¿Sí? Lo que pasa es que yo me salté ese paso. ¿Ya? Sí, profe, se entiende. Ya lo sigo. ¿Sí? De todas maneras lo voy a anotar aquí, miren. Logaritmo en base 3 de y menos 9 es igual al logaritmo en base 3 de 3 elevado a x más 4. Entonces, claro, ¿qué pasó?
Solamente quedó el x más 4. Ya, entonces ahora tenemos que el logaritmo en base 3 de i menos 9 menos 4 es igual a x. Esta es la fórmula de la inversa. Por lo tanto, la inversa, recuerden que va al revés. El dominio de la inversa es este conjunto, 9 al infinito. Y el recorrido de la inversa es este conjunto, R. Tal que f a la menos 1 de x, y aquí yo cambio las letras, a la i les pongo x. Logaritmo en base 3 de x menos 9, todo eso menos 4. ¿Se entendió? ¿Profe? ¿Mm? Porque el logaritmo que escribió arriba es el dominio de... Perdón, el recorrido de la función exponencial. Sí. Ah, ya. Miren, era lo que yo les expliqué en este diagrama. F va en esa dirección. La inversa va al revés. Entonces, si F va de A en B, F a la menos 1 siempre va al revés. De B hacia A. Por eso se llama inversa, porque va al revés. ¿Ok? Por eso mismo se llama inversa, porque va al revés. Bien. Propiedades de la función logaritmo. Ah, profe, eso es porque el recorrido de la primera función iba del 9 al infinito positivo, ¿cierto? Exacto. Ah, y ahí por eso el dominio. Ajá. Ya, vale. Perdón. Propiedades del logaritmo. ¿Cuáles son las propiedades del logaritmo? Bueno, estas son las propiedades. Logaritmo en base a de 1, 0. Ustedes lo saben eso. Logaritmo en base a de A, 1. También lo saben. Por la gráfica se tiene que si A es mayor que 1, la función logaritmo es creciente. Si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente, la gráfica. Y la recta x igual 0 o el eje y corresponde a una asíntota vertical. Eso lo estábamos viendo, ¿cierto? Tal cual como yo les decía. Si yo les quiero mostrar el gráfico, voy a hacer el detalle. Aquí vamos a poner el 1. ¿Ya? Entonces, la función exponencial creciente es esta. En cambio, cuando el A está entre 0 y 1, la gráfica viene de arriba y se va para allá. ¿Ya? Ese es el gráfico de la logaritmo. Y eso es justamente lo que dicen esas tres cosas. Eso sería una asíntota vertical, profe, ¿o no? Exacto. De hecho, ahí dice asíntota horizontal y está malo. Muchas gracias por lo que acaba de decir. Esta es una asíntota vertical. ¿Ya? Ya, ok. Vamos con un pequeño ejercicio. Bueno, antes quiero anotar todas las propiedades del logaritmo en realidad, que son propiedades utilizadas. Y luego nos lanzamos con el ejercicio. Bueno, esta propiedad ustedes la conocen. Logaritmo de un producto, ¿cierto? Se separa en suma. Logaritmo de un cociente se separa en resta. Los exponentes bajan multiplicando. Y esta propiedad que ustedes están viendo aquí se conoce como el cambio de base. Que es bastante útil, pero lo van a usar ahí en una clase de ejercicio. Yo creo que ahí lo van a ver con mayor detalle. Lamento la rapidez, chiquillos, pero quiero dejarlo todo visto para justamente no tener después el problema de
de justamente tener ese como vacío en contenidos. Prefiero irme más rápido e ir apretando con los ejercicios que vayan apareciendo. Entonces, miren bien acá. Vamos a ver este ejemplo. Dice, para esta función, responder el dominio, los ceros y la gráfica. Ya, entonces, solución. Bueno, el dominio de G, para el caso de los logaritmos, recordemos que el logaritmo en base a de z es un número real si y solamente si lo que está dentro del logaritmo es mayor estricto que 0. Por lo tanto, en este caso el dominio de G, y esto siempre es así, esto es una propiedad importante que deben saber. Un logaritmo está definido siempre en la medida que lo que está dentro de él sea positivo. Positivo, estrictamente positivo. Por lo tanto, el dominio de G, en este caso, van a ser los x en R, en donde lo que está dentro del logaritmo sea mayor estricto que 0. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, como x menos 4 tiene que ser mayor que 0, es equivalente a que x sea mayor que 4. Por lo tanto, el dominio de G es el intervalo que va del 4 al infinito. Vamos con los ceros de G. Los ceros de G son los x en el dominio aquí está, donde la función es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Logaritmo en base 2 de x menos 4 igual a 0. Ahí aplicamos la propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Base elevado a resultado igual a argumento, ¿no? Sí, Sí. Entonces sería base elevado a resultado igual a argumento. Pero 2 elevado a 0 es 1. Entonces te queda 1 igual a x menos 4. ¿Cuánto vale x? 5. Exacto. Entonces, una vez que yo tengo esto, tengo que verificar que el resultado que acabo de obtener coincida con que se encuentre en este dominio. Tiene que estar acá. ¿Está o no está? Sí está. Si Está. está. Si no está, se descarta. Así de simple. Entonces, como x igual a 5 pertenece a este intervalo o al dominio de f, entonces los ceros de G corresponden al elemento 5. ¿Se entendió? Profe, si no estuviera dentro del dominio sería que no tiene cero, ¿cierto? Exacto. O el conjunto de los ceros de G sería vacío, simplemente. ¿Ya? Vamos con la gráfica. Gráfica. A ver, lo primero es la base. La base en este caso, la base es 2, mayor que 1. F crece, ¿o no? Recuerde que la base es el número que acompaña aquí abajo. Esa es la base. Y como es mayor que 1, crece. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, vamos a hacer la gráfica. Y fíjense que el dominio va del 4 al infinito, por lo tanto vamos a tirar una recta aquí en el 4. ¿Ya? Sabemos que el dominio ya va del 4 al infinito. O sea, el gráfico va para acá. Acá no hay nada. Aquí no hay nada. Toda esa parte no hay absolutamente nada, porque el dominio va de aquí para allá. O sea, aquí no hay gráfico. Este es el 4. Por aquí estará el 5. Nosotros sabemos que en el 5 hay un 0.
O sea, pasa por ahí. Y la función crece. Por lo tanto, este gráfico es igual que los logaritmos, ¿cierto? Y esto va para allá. O sea, el dominio te está marcando dónde está la asíntota, básicamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Profe, pero ¿cómo sabemos si la asíntota va en paralela al eje X o al eje Y? En los logaritmos es una asíntota vertical. Es una propiedad del Ah, logaritmo. siempre. Sí. Ya, vale. En la exponencial es una asíntota horizontal. Bien. Quiero hacer un último ejercicio antes de, de terminar la clase, si me lo permiten. Sé que queda un minuto, pero ¿me dejan? Sí, profe, dele. Ok. Este es el ejercicio que quiero hacer. Dice, para f, 3 elevado a x menos 3 y g el logaritmo en base 2 de x más 1. Para x del menos 1 al infinito, resolver esa ecuación. F o g de x igual 9. Solución. F o g de x igual a 9. Sí, solo sí. F dentro g es igual a 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, Ya. ¿Pero quién es g? G es el logaritmo. Entonces aquí tendríamos f del logaritmo en base 2 de x más 1. Y eso igual a 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. ¿Quién es f de x? Bueno, f de algo es 3 elevado a ese algo menos 3. Para mí el algo ahora se llama, todo así, se llama así, logaritmo en base 2 de x más 1. Entonces, en vez de poner x aquí, yo voy a poner toda esa expresión. Entonces me va a quedar 3 elevado al algo, que para mí el algo es el logaritmo en base 2 de x más 1. Todo eso menos 3, ¿cierto? Esa es la función f completa. Y eso es igual a 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. El 9, ¿cómo lo puedo escribir? Como 3 al cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces, como las bases son iguales, ¿cierto? Las bases son iguales. Entonces igualamos los exponentes. Y nos estaría quedando logaritmo en base 2 de x más 1 menos 3 igual a 2. Entonces despejando aquí nos queda. Dejamos logaritmo solo. Logaritmo en base 2 de x más 1 igual a 5, ¿no? Sí. Bueno, aplicamos la propiedad para poder despejar. La propiedad dice base elevado al resultado igual a argumento. Entonces, ¿qué nos queda? 2 elevado a 5 igual a x más 1. Despejemos. X es igual a 2 a la 5 menos 1. 2 a la 5 es 32 y 32 menos 1 es 31. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Ya. Cuidado, porque fíjense que hay un intervalo señalado. A veces puede que uno caiga en la trampa, que lo calcula y se le olvida esa parte. Yo tengo que x vale 31. ¿Ya? Esa sería como mi respuesta hasta ahora. Pero yo debo verificar que esto que está aquí se encuentre en este intervalo. ¿Está o no? Sí está. Está. Por lo tanto, una respuesta válida. ¿Ya? Como 31 pertenece a ese intervalo, luego este valor es solución de la ecuación. ¿Se entendió? sí, profe.
¿Profe? Profe, si no estuviera en ese intervalo, No se considera solución, obvio. Y concluiríamos que la ecuación no tiene solución. Exacto, en R. Ah, ya. ¿Ya? Quiero dejarles unas tareas respecto a algunas ecuaciones exponenciales para usar propiedades, ¿no? Ustedes algo traen también del colegio, así que resolver. ¿Ya? Las tareas son estas. A ver cómo les va con esto. Estas son las tareas que voy a ir dejando para que vayan practicando y vayan resolviendo. ¿Ya? Esta otra tarea también aplicando propiedades del logaritmo. Y por último, esta otra tarea que está aquí, que este es un problema de planteo. Ya. Ya, una pequeña tarea para que, 5 ejercicios para que los trabajen y me cuenten cómo les va después, ¿ya? Ya. Bueno, un poquito intensa la clase, yo sé, pero hay harta información que procesar. De todas maneras, ahí les voy a enviar un complemento para que vayan trabajando también con estas cosas. Bueno.